Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo 4 de nuestro programa de exégesis bíblica 2 del ciclo 2 2025. Para eso hemos preparado estas diapositivas basados también en nuestro libro de texto, Lecturas del Nuevo Testamento del doctor Egger. Así que vamos a avanzar con este contenido. Vamos a dividirlo en dos partes. Este video, la primera parte, va a tener una parte también teórica, conceptual, y la segunda parte un poquito más práctica. Así que el tema de esta mañana se titula El texto como resultados de la recepción y la reelaboración. Como ya sabemos, hemos venido desarrollando varios contenidos a lo largo de este segundo ciclo 2025 de exégesis bíblica número 2. Entonces, este es nuestro esquema de trabajo, nuestra estructura de trabajo de la materia. Hemos estado utilizando un excelente recurso y vamos a tratar de ponernos en contexto también. Hemos desarrollado esta primera parte que nosotros hemos visto a lo largo de estas clases y se refiere pues primero vimos una introducción en el capítulo 1 de esta materia sobre exégesis bíblica 2. En la introducción aprendemos que el texto es texto hasta que tiene sentido para nosotros, tanto en la forma de comunicarlo, en los signos, en los códigos que nos estamos comunicando, como también en digamos, la profundidad, la lectura, el idioma y las costumbres y todo eso. Entonces, para poder tener acceso al sentido de un texto, tenemos que aprender a leerlo. Vimos también en la introducción algunos métodos exegéticos que ya los hemos estado discutiendo a lo largo de nuestro ciclo número 1 y en lo que va del ciclo número 2 también. Los métodos exegéticos, entre los cuales están los métodos sincrónicos que se concentran en enfocar en sí las relaciones que están enmarcadas dentro del texto, y también tenemos los métodos diacrónicos, que son los que buscan investigar las fuentes y los orígenes, la historia, lo que hay detrás de ese texto que nosotros estamos analizando. Y por último vimos las particularidades de la metodología, que básicamente se concentra en hacer una buena lectura, pero no solo una buena lectura, sino una correcta lectura de lo que estamos analizando. Luego pasamos al capítulo número 2, ¿verdad? Que tiene que ver con mucha teoría. Y hoy con este capítulo terminamos de ver esa parte teórica, conceptual, que tiene que ver con el texto como una estructura, en donde vimos también los aspectos sincrónicos de un texto que nosotros hemos visto. En este texto, en el texto como una magnitud estructurada o como una estructura, vimos también esos elementos que se llaman lingüísticos, que también conforman el texto desde una perspectiva estructuralista. Vimos cómo también un texto, cuando relacionamos las partes que hay dentro de él y hacemos referencia entre sus partes, solo así únicamente podemos explicar si hay cohesión o no hay cohesión, para poder declarar que una unidad lingüística está debidamente estructurada y tiene coherencia también. Dijimos que la misma palabra texto viene de una palabra latina, textus, que significa tejido, estructura, ¿verdad? Entonces, un texto que tiene estructura, que tiene coherencia, que tiene unidad, es un texto que puede decirse que está estructurado de manera coherente, y es una declaración lingüística que tiene sentido. Cuando unimos todas las partes de esa declaración, entonces podemos decir, ¿verdad?, que hay cohesión, hay sentido y hay estructura dentro de un texto. Pero también en el capítulo 3
vimos cómo el texto es un evento, es todo un evento de comunicación, ¿verdad? Es un acontecer comunicativo. Y dijimos en esa clase también que los textos no son como unidades aisladas, ¿verdad? Sino que se hayan integradas dentro de un contexto mayor. Y ahí es donde se forma el elemento de la comunicación lingüística a través de textos escritos, ¿verdad? Recuerdan ustedes que vimos algunos diagramas acerca de esta lección, de cómo existe una fuente de información, hay un hablante, hay un oyente, hay un código o conjunto de signos por medio del cual se comunican y hay toda una fuente de información que llega al oyente por medio del hablante, ese contenido es entendido, es comprendido y de esta manera digamos, el texto se vuelve todo un evento de comunicación. Hoy vamos a abordar el cuarto capítulo de esta materia, de esta clase, que es el texto como el resultado de la recepción, ¿verdad? Y vamos a ver más que todo aspectos sincrónicos dentro del texto. Así que vamos a ir entrando en materia. Ustedes saben que siempre me gusta estructurar mi clase y esta es la estructura de la lección número 4. Así que vamos a ver que esta clase o este contenido, esta lección, se divide en dos grandes cuerpos. Vamos a estudiar el origen de los escritos del Nuevo Testamento, pero también vamos a ver la lectura como una búsqueda de las huellas del origen de los textos. Entonces, en ese sentido, queremos ir avanzando y tenemos este primer pensamiento, ¿verdad? Que nos ayuda a entender de una manera resumida por dónde va el contenido de esta lección. En primer lugar, los textos del Nuevo Testamento no solo están integrados de manera sincrónica, ¿verdad? Es decir, no solamente hay relaciones de estructuras, de ideas y de pensamientos dentro del el texto o el pasaje o la perícopa, que hacen relaciones, digámoslo así, de sentido, de gramática, de morfología, de semántica, ¿verdad? Sino que también los textos, especialmente del Nuevo Testamento, que es nuestro objetivo en este segundo ciclo, también se hallan dentro de una relación, de una red diacrónica o un desarrollo, mejor dicho, ¿verdad? Porque cuando vemos el diacronismo, se trata de la historia del texto. Porque el texto que tenemos en nuestras manos, ese Nuevo Testamento, ese Evangelio, esa carta Paulina, esa carta universal o católica, es el resultado de todo un proceso histórico largo que tiene que ver con transmisión oral, ¿verdad? Una transmisión de una tradición que ha venido conformándose capa por capa, ¿verdad? Hasta que llegó a la forma en que tenemos ahora, en la forma escrita. Así que los textos del Nuevo Testamento precisamente son eso, ¿verdad? Es una red sincrónica de relaciones, pero también es un proceso de producto de un desarrollo diacrónico, ¿verdad? Que ha tenido diferentes etapas metodológicas para encontrar el verdadero origen de estos textos. Ahora, esas tradiciones de palabras, vamos a avanzar aquí, ¿verdad? Eh, esas tradiciones de palabras, vamos a ir armando aquí nuestra diapositiva. Esas tradiciones de palabras y hechos de Jesús, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Este es el origen de los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el producto de palabras, como dice aquí, ¿verdad? Palabras y hechos de Jesús.
de un mensaje acerca de la muerte, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Nuevo Testamento es el resultado del procesamiento de todo esto, ¿verdad? Los hechos, los dichos de la vida de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, pero hay una recepción de todos esos textos y luego ese acontecimiento lleno de sentido, lleno de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluyendo la resurrección también, fue transmitiéndose poco a poco a través de reflexiones y actualizaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. En distintas etapas de esa transmisión se le fueron dando nuevos acentos, nuevos coloridos, nuevos enfoques a esos conceptos que quedaron también, algunos de esos conceptos quedaron relegados a lo largo de la conformación del Nuevo Testamento. Y es aquí donde entran las etapas del origen de los textos del Nuevo Testamento. Y yo he hecho este esquema, ¿verdad? Tratando de distinguir entre las etapas prepascuales, ¿verdad? Que vamos a verlo así de manera horizontal, ¿verdad? La etapa prepascual, la etapa pospascual, aunque también aquí hay una etapa propiamente de la Pascua, ¿verdad? Que es cuando Cristo, pues, muere, ¿verdad? Y es sepultado y luego resucitado. Y después de la resurrección se da esa etapa pospascual de la conformación de los escritos del Nuevo Testamento y por último, ¿verdad? La etapa de la puesta por escrito, que también esta etapa, por decirlo de otra forma, ¿verdad? Está compuesta también de varias facetas, ¿verdad? De varios momentos. Es decir, no es que lo que ya tenemos escrito llegó a su forma final tal como, digamos, en una primera sentada, ¿verdad? No, 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 sino que todo esto fue a base de etapas, de episodios, de procesos. Por eso hablamos de un desarrollo, ¿verdad? De los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, analizando ya más en forma y más detenidamente este esquema que he preparado, vamos a ver que el origen de los escritos del Nuevo Testamento puede estructurarse en estas tres etapas que ya mencioné. La etapa prepascual, la etapa pospascual y la etapa de la puesta en escrito de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Bien, vamos desarrollándolos uno por uno. En esta figura se indican con mucha claridad las etapas y los grupos de textos también que fueron más importantes y relevantes en cada etapa. Entonces, el factor desencadenante para el origen de estos textos son las palabras de Jesús, como lo tenemos aquí en esta letra P, las palabras de Jesús, pero también los relatos de Jesús. Como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Hay una etapa de relatos y una etapa de palabras o dichos acerca de Jesús. Entonces, aquí vemos la primera etapa, ¿verdad? El factor desencadenante, lo que provocó los escritos del Nuevo Testamento, fueron esas dos cosas. Una buena pregunta para examen, ¿verdad? Es decir, los dichos de Jesús o las palabras de Jesús, pero también los relatos que se suscitaron o que se desencadenaron a partir de las palabras y de los hechos de Jesús. Esa es una situación muy relevante en la etapa prepascual, cuando solamente lo que técnicamente y exegéticamente y también históricamente o hermenéuticamente se le llaman como los logias de Jesús, que dicho de una manera más comprensiva son los dichos o las palabras acerca
de Jesús. Ese fue el factor desencadenante. Ahora, formulado de esa manera, ¿verdad? Más técnicas son las logias, los dichos enunciados de la misma boca de Jesús y los relatos o textos creados por los testigos que presenciaron las obras, las acciones y las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿verdad? En esta etapa ya hay un proceso de recepción. Por eso el tema de esta clase se llama los textos como resultado de la recepción, pero luego de la reelaboración de estos escritos. Porque ya en este tiempo prepascual, el que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Que es esta etapa, y yo por eso la flecha va hacia la derecha, porque es una etapa que yo estoy graficando aquí de manera horizontal o transversal, ¿verdad? Entonces, ya en esta etapa, en el tiempo prepascual, es cuando los discípulos son alumnos, son seguidores de Jesús y comparten con él su vida. Jesús era una persona itinerante, como ya sabemos, ¿verdad? No tenía una casa fija, un hogar fijo. Él se movilizaba de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, ¿verdad? Para ir avanzando y proclamando su evangelio. Y entonces los discípulos se convirtieron en verdaderos seguidores y aprendices de nuestro Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Y entonces se volvieron también itinerantes en su forma de vida. Y entonces ellos sienten cierto apego, cierta identidad, cierto compromiso con la persona de Cristo, lo cual era un modelo judío, que ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Por la vida y los relatos de los evangelios también. Es una forma de vida. Y con ellos, con Jesús, como está en esta figurita que yo les puse por ahí, ¿verdad? De ilustración, con ellos y con Jesús, que comparten la vida, se inicia esa primera tradición o primera etapa en el desarrollo de los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, ¿verdad? Entonces ahí con ellos comienza la etapa prepascual, la etapa de la tradición oral, ¿verdad? Con las logias, los dichos, ¿verdad? Los discursos, los relatos acerca de Jesús. Ahora, respecto a esto, tengo algunas observaciones que hay que hacer, ¿verdad? Relativo a las palabras de Jesús precisamente, que confirman este concepto del desarrollo, de la producción y la recepción de los textos en el tiempo prepascual. La primera observación es esta. Como hay mucho material mesiánico, entonces las oraciones, las frases, los dichos de Jesús invitaban a tratar de memorizar esas frases, esos dichos y a veces algunas referencias al Antiguo Testamento, especialmente a algunos libros proféticos. Esa es la primera observación, ¿verdad? Hay contenido ahí, hay un material que se vuelve un material mesiánico, porque el mismo Jesús hace referencia, ¿verdad?, acerca de su persona ya en los escritos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, otra observación que podemos realizar ahí es que era muy común que Jesús diera algunos resúmenes muy breves, muy concretos, muy concisos acerca de su doctrina. Y por eso es que empezamos a ver en los relatos y en las logias de Jesús algunas fórmulas de fe, algunas confesiones de fe en su manera muy primitiva, muy elemental, ¿verdad? Pero eran como precisamente pequeños resúmenes de su doctrina, que también los discípulos vieron la necesidad de retenerlos, de enmarcarlos, de memorizarlos y de plasmarlos a veces en frases. A veces doxológicas, ¿verdad? Es decir, que exaltaban al Señor Jesús, ¿verdad? Y lo elevaban a la categoría de el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Incluso el mismo Dios. Una tercera observación
en esta etapa prepascual, porque no nos hemos movido de esta etapa, estamos aquí de las logias, los relatos y las fórmulas de fe y confesión acerca de Jesús, y que ya dijimos que su factor desencadenante tiene que ver con las palabras de Jesús y con los relatos de Jesús. Entonces, una tercera observación es que algunas expresiones de Jesús, que Jesús dijo de su boca, algunas expresiones de Jesús son plenamente invitaciones a guardarlas en la memoria. Es decir, Jesús quería que sus discípulos las conservaran como declaraciones, ¿verdad? Así como dice aquí, fórmulas de fe y confesiones de fe también. Entonces, son pequeñas observaciones que vamos encontrando, ¿verdad? En estos relatos y en estas palabras, en estas logias de Jesús en el periodo prepascual. Y de esta manera es como los escritos del Nuevo Testamento tuvieron su origen. Entonces, como vemos, fue todo un proceso, todo un desarrollo. No es que de repente apareció ya el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, no, sino que se fue haciendo como un proceso, todo un desarrollo por medio de etapas bien marcadas, bien diferenciadas y que de acuerdo al análisis diacrónico, ¿verdad? A la investigación científica de la conformación del origen de los escritos del Nuevo Testamento. Así fue como se dio el origen de estos escritos. Entonces ya tenemos ahí tres observaciones y vamos con una cuarta observación en esta etapa prepascual. Una cuarta observación tiene que ver con el carácter de enigmas y de algunas profecías que tenían las palabras de Jesús y que sugerían también que los discípulos las debían de retener y grabar, conservar y luego posteriormente escribir, porque digamos, estas expresiones de Jesús, algunas que eran como al estilo enigmático o mashales, como se dice también en las figuras retóricas y lingüísticas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Entonces, estas frases enigmáticas, estas profecías, de muchas de las palabras de Jesús, entonces se tenían que retener, pero también se tenían que reflexionar sobre ellas, reinterpretarlas, releerlas. Y así es como tenemos, ¿verdad?, diferentes interpretaciones de algunas palabras de Jesús, porque si ustedes recuerdan, en algunos evangelios dice, ¿verdad?, como antes fue dicho, ¿verdad? Ahora yo os digo. ¿Verdad? O algunas veces decía así, ¿verdad? Como dijo el profeta tal, ¿verdad? Entonces hay una relación de algunas declaraciones enigmáticas y proféticas de Jesús con respecto a contenidos del pasado, del Antiguo Testamento, que ahora deben ser retenidas para reflexión de los nuevos lectores, ¿verdad? Y una última observación tiene que ver con la forma, a veces de una manera como mnemotécnica, es decir, ya llevaba una técnica para memorizar, ¿verdad? La mayor parte de la tradición de los evangelios, de los sinópticos, de las palabras, fomentaba el uso de la memoria, ¿verdad? Para poder ir guardando esa tradición oral, ¿verdad? Y tenemos que suponer que eran métodos, ¿verdad? Métodos muy válidos y muy utilizados en aquella época para retener, para memorizar contenido que era muy relevante y para aprendérselo de memoria y repetirlo a las generaciones que venían también. Por eso es que ya aquí tenemos que hacer un énfasis en que en este periodo prepascual, los discípulos ya habían dado a un inicio a la tradición oral, ¿verdad? Que es muy conocida por nosotros. En esa etapa prepascual, los discípulos ya estaban utilizando mucho de los dichos, de los enigmas, de las profecías, de los relatos, de los discursos, de las doctrinas que Jesús daba. Así que ahora, ese es el periodo prepascual.
la producción textual de textos narrativos, la recepción de esos discursos, palabras, logias de Jesús por los discípulos, estaban sometidas a ciertas condiciones que actualmente, ahora, en nuestro tiempo, los investigadores, ¿verdad? Que hacen sus investigaciones de estos escritos y de cómo se llegó a conformar este escrito, lo han estudiado y creen ellos que corresponde toda esta etapa a la etapa prepascual. Entonces, entre esas, digamos, condiciones que los investigadores han encontrado para la conformación de esta primera etapa prepascual, están las siguientes. Primero, la selección, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna diapositiva aquí que nos ayude. Bueno, es un pensamiento breve también, ¿verdad? Un takeaway. Los textos del Nuevo Testamento son el producto de un proceso que duró bastante tiempo y de reelaboración y de transmisión oral y escrita. Y aquí están las observaciones que yo les decía, ¿verdad? Sentencias, resúmenes, algunas expresiones de Jesús, fueron también memorizadas para reflexionar sobre esos enigmas, esas profecías, esos discursos, esos relatos, ¿verdad? Esas doctrinas acerca de Jesús. Y por último, ¿verdad? El proceso de la memorización por medio de algunas técnicas o mnemotécnicas, ¿verdad? De la época. La cosa es que hay ciertas condiciones, ¿verdad? Respecto a estas tradiciones orales y que se vuelven también parte de eso. La producción y la recepción de textos en el periodo prepascual tenían este método, ¿verdad? La selección de textos, luego venía, después que seleccionaban esos relatos, esas doctrinas, esos enigmas, esos mashales, ¿verdad? Esas logias de Jesús, esos discursos de Jesús, después de que se seleccionaban, había una fusión y una refundición de esos relatos para luego llegar a una reinterpretación. Así que ese es el proceso, ¿verdad? Una selección de relatos o palabras, ¿verdad? Enigmas, doctrinas, todo eso, y luego una refundición como una recomposición. Por eso es que vemos que el desarrollo de los evangelios o de los libros del Nuevo Testamento, cualquier libro del Testamento, nosotros ahora los vemos como obra de arte, ¿verdad? Como ya lo dijimos en los capítulos pasados, en las lecciones pasadas, como una magnitud estructurada, ¿ve? El texto como una magnitud estructurada, es decir, con una sincronía tal, ¿verdad? Gramaticalmente, morfológicamente, semánticamente, ¿verdad? Lingüísticamente, culturalmente, teológicamente, políticamente, socialmente, etcétera, etcétera. Pero no es que así estaban desde un inicio, sino que se fue conformando hasta llegar a una producción textual, a un producto textual como lo tenemos ahora escrito, pero fue a través de este proceso, una selección, una refundición y hasta llegar a una reinterpretación. Entonces, volvemos otra vez a nuestro esquema, ¿verdad? Del que estamos utilizando para el desarrollo de los escritos del Nuevo Testamento y llegamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Bien, por esa experiencia de la Pascua se llega a la producción digamos, de nuevos textos y la experiencia de la Pascua, como está aquí graficado, ¿verdad? Cuando Jesucristo hizo su aparición, su ministerio, su desarrollo, su crecimiento, sus milagros, ¿verdad? También su juicio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Por esa experiencia de la Pascua, entonces se formulan ya confesiones y fórmulas de fe, ¿verdad? Que son confesiones, ¿verdad? Son ya formulaciones escritas. Por ejemplo, esta frase, Dios le resucitó de entre los muertos.
Ya eso es una frase confesional, es una fórmula de fe. Y aquí entra en juego pues la tradición oral, ¿verdad? Las logias recibidas, ¿verdad? Y transmitidas. Y vemos un efecto de eso, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 versículo 3 donde habla de eso, ¿verdad? Dios le resucitó de entre los muertos. Y se transmiten esas fórmulas de fe, ¿verdad? Se van transmitiendo las logias, los relatos sobre Jesús, ahora con una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque los discípulos ya vieron a Jesús, su ministerio, sus obras, y ahora, entonces, viene el periodo que nosotros llamamos, ¿verdad? El periodo post-pascual, en donde surge la tradición oral de esos relatos, de esas logias y las homologías, como dice aquí, ¿verdad? Esta palabra, homologías, que son textos que eran utilizados en las congregaciones, en las comunidades de fe o en la iglesia. Eran recibidos, eran dichos nuevamente, eran repetidos, eran transmitidos, eran interpretados y hasta cierto punto también reinterpretados. Así se transmitieron, ¿verdad? Como nuevos textos, la tradición oral, ¿verdad? Como nuevos textos que fueron utilizados y así se fue produciendo también la recepción de textos antiguos recogidos en ciertas fórmulas, ¿verdad? Fórmulas de fe y fórmulas de confesión y homologías que eran repetidas y eran transmitidas en las diferentes congregaciones. Entonces, ahora los textos, ¿verdad? Que tenemos en el Nuevo Testamento, al ser puestos ya por escritos, como está aquí en esta etapa, ¿verdad? Que ya son puestos por escritos, entre ellos Marcos, Mateo, ¿verdad? Lucas, Juan, y aquí tenemos también otros. Este, entonces, estos textos escritos, ¿verdad? Que son producto de todo el proceso que ya hemos descrito nosotros, estos textos adquieren entonces una forma concreta lingüísticamente hablando. Ya son textos fijados definitivamente. Ya son textos, algunos breves, otros largos, pero que ya han tenido todo un desarrollo histórico o diacrónico, ¿verdad? Y se convierten ahora en parte de una totalidad mayor. En este caso, van a conformar los diferentes evangelios sinópticos, ¿verdad? Acerca de la vida y el ministerio y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los textos también de esta manera se van haciendo, como lo dice esta gráfica, ¿verdad? Se van haciendo independientes, porque cada autor, cada escritor le da una perspectiva diferente, ¿verdad? Marcos le da su perspectiva, Mateo le da su perspectiva, Lucas también, y Juan, ¿verdad? Entonces van adquiriendo ya una forma fija y definitiva. Entonces, al principio, originalmente estaban aislados todas esas logias, ¿verdad? Relatos, esas fórmulas de fe, esas confesiones de fe, esa tradición oral, esas logias, esas homologías estaban así, ¿verdad? Dispersas, regadas, pero poco a poco fueron haciéndose unidades literarias dentro de una totalidad mayor y debían leerse en las comunidades cristianas de aquella época. En ese nuevo contexto, entonces los textos se van haciendo en cierta forma independientes los unos de los otros, ¿verdad? Y se desligan de las tradiciones que le dieron origen, ¿verdad? Y entonces son entregadas por X persona, en este caso Marco, o llámese Mateo, o llámese Lucas, o llámese Juan, y son entregadas ya a su destinatario, ¿verdad? Como algunos de ustedes pues ya saben,
Mateo tenía su público destinatario, ¿verdad? Marcos tenía otro público, Lucas tenía otro público y Juan tenía otro público. Entonces, ahí viene ya la conformación del canon de la escritura, que es el sello, es como la cúspide, es la corona que le da la validación y la autoridad o autorización a los escritos que fueron recibidos por las comunidades primitivas de la iglesia, ¿verdad? Y se convierten finalmente en los escritos normativos. Bien, vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte de la clase. Esperamos que con este gráfico que hemos explicado, ¿verdad? Más la lectura de nuestro libro de texto del doctor Eger, ¿verdad? De lecturas del Nuevo Testamento, se pueda comprender mejor cómo ha sido en realidad, ¿verdad? La transmisión, ¿verdad? De los textos y cómo los textos han sido el resultado de un proceso de recepción y de elaboración de toda esa tradición y todos esos escritos. Así que con esto terminamos esta primera parte de la clase y gracias, gracias.